Bueno, pues muchas gracias, Ricardo, y ya pues nos vamos a poner de manos a la obra. Antes de nada, pues bueno, sí me gustaría comentar que en principio que sepan disculpar todos aquellos que me están oyendo, que sepan disculpar pues las inconveniencias que pueda haber dada mi ignorancia o mi ineptitud en el uso de este sistema que para mí es totalmente novedoso. Por eso si hay algún desajuste, pues les ruego me disculpen. De igual manera, sí me gustaría, pues porque tengo aquí en una ventanita puesto el chat con todos los oyentes, pues por si quieren realizarme alguna pregunta. Y de igual manera también comentarles que mi correo electrónico es rmorobolsa@gmail.com. Lo digo por si alguien posteriormente a esta charla quisiera contactar conmigo. Bien, en primer lugar, en primera instancia, me gustaría pedir disculpas por anticipado a todos aquellos para quienes lo que voy a comentar en el transcurso de estos 3/4 de hora aproximadamente pueda resultar un tanto obvio, pero al fin y al cabo no pretendo que sean otra cosa más que unas cuantas reflexiones y compartirlas pues con todos aquellos que al igual que yo pues tienen la vocación de ser traders, ¿no? Y precisamente de esto es de lo primero que nos vamos a tratar de ocupar. A mi entender, lo primero que debemos hacer es tratar de determinar qué tipo de trader quiero ser, ¿no? Esta es una palabra que aquí en España ha pasado por diferentes acepciones, que ha sido objeto incluso de controversia semántica y que al final pues, se ha quedado para definir a todos aquellos que mantienen una operativa o que sus inversiones lo son a muy cortito plazo, tan cortito plazo como que hoy en día prácticamente el trading se identifica con la operativa intradiaria, cuando no con el scalping, es decir, aquellos que entran y salen bastantes veces en el transcurso de una misma jornada. Y yo creo que para encuadrar bien las cosas y tratar de conocer qué tipo de traders somos, o más bien qué tipo de traders queremos ser, me parece que lo principal es saber de las dificultades que entraña el hacer bien algo como es el trading. Y basándome en unos estudios recopilados en el transcurso de 10 años por una universidad de Estados Unidos, eh, y además se hizo un muestreo, creo recordar que sobre unas 60.000 cuentas de traders en el mercado de Taiwán, que es, por supuesto, mucho más amplio, mucho más importante que el mercado español, al que yo no es que me circunscriba, pero es en el que más me muevo. Y se determinó que aquellos traders que tenían éxito en el conjunto de un año no llegaban al 15%, entre un 10 y un 15% eran los que tenían éxito, pero los que lo tenían de una manera repetida, es decir, año tras año, solamente eran el 0,28% de todas las cuentas testeadas. Bien es cierto que no conocemos de todas esas cuentas cuántas cuentas corresponderían a gente que tuviera la formación adecuada. Es cierto, por lo tanto, digamos que andamos un poco cojos en eso, pero tampoco debemos pensar que de todas las cuentas que fueron objeto de ese análisis correspondieran a gente que no tenía la formación adecuada. Por lo tanto, a mi entender, lo primordial, pues que tengamos una formación adecuada. Y yo creo que lo mejor es trasladarlo incluso al terreno de los ejemplos económicos. Vamos a poner por caso, porque claro, hay distintos modelos de trader, ¿no? El que quiere ser, vamos aquí. A ver, ¿qué tipo de trader soy? Si soy un jornalero, si soy un especulador a sueldo o soy un gestor. Por jornalero entendemos a aquellos que lo que van buscando, digamos, es un complemento al sueldo que le proporciona su ocupación habitual, que no es la de invertir en los mercados financieros. La de un especulador a sueldo es aquella que podríamos empezar a definir como para gente que realmente quiere vivir casi exclusivamente de lo que es la inversión en bolsa. Y por último, el gestor. El gestor es aquel que lo que pretende es
gestionar bien un patrimonio que ya tiene y que podríamos más asimilar a la figura pues de alguien muy profesional, ¿no? Vamos a centrarnos probablemente en el transcurso de esta charla más en lo que es el primero y el segundo, el jornalero y el especulador a sueldo. Y para ello, yo creo que lo mejor es determinarlo en términos cuantitativos incluso. Debemos pensar que, o vamos a poner un ejemplo en el que seamos capaces de ganar, contando con los días que ganamos y los días que perdemos, e incluyendo ya en el cómputo las comisiones de compraventa, vamos a pensar que somos capaces de ganar un 0,15% diario durante los 5 días que dura la semana. Un 0,15% diario se nos va a un 39% anual, lo cual implica que eres un gestor magnífico, excelente. Bien, pues para un patrimonio de 30.000 euros, eso implica un sueldo mensual de 900 euros. Porque aquí, en España, una de las preguntas más recurrentes, tanto en los consultorios como en los encuentros digitales, es, oiga, ¿cuánto cree usted que es preciso para poder vivir de la bolsa? Bueno, es que siempre va a depender de lo que pretendamos ser, de lo que queramos. Todo esto es exponencial. Si en vez de 30.000 euros, y discúlpeme que lo traduzca a euros, pero es la moneda en la que me manejo, si en vez de 30.000 hablamos del doble, de 60.000, estamos hablando de un sueldo, por llamarlo de alguna manera, de 1.800 euros mensuales. Es decir, una cantidad que ya perfectamente podría encajar con la definición de aquella persona que pretende vivir casi exclusivamente de lo que son sus inversiones en bolsa. Con todo esto que digo, no pretendo en absoluto desalentar a nadie, sino simplemente que seamos conscientes de las dificultades que entraña hacer algo como esto y de hacerlo en condiciones. Y lo que es evidente es que no hay ninguna otra manera de hacerlo que no sea con la formación adecuada. Es decir, yo soy de los convencidos de que en bolsa se puede y se debe estar de manera permanente y que se le puede y se le debe ganar dinero de manera recurrente, pero para eso es necesario tener conocimientos, experiencia, disponer de las herramientas adecuadas, que en ocasiones creemos tenerlas y no es cierto, y por último de tiempo. Esto requiere o bien de todo el tiempo del mundo, o bien de aquel tiempo que nos sea simplemente preciso para alcanzar la meta que queremos. Del horizonte de nuestra inversión depende mucho también el horizonte de nuestro análisis. Aquí he puesto lo que es el equivalente a los tres tipos de traders que veíamos anteriormente. El scalping, que sería pues para los más agresivos, es decir, para aquellos que entran y salen varias veces al día en el mercado. Para los que practican intradía, que bien entran una o dos veces como mucho, o que incluso la dejan simplemente de un día para otro, y los que practican más el swing trading, es decir, aquellos cuyo horizonte de inversión pues, es una semanita, 2 semanas, 3 semanas, no entiendo como trader, y por lo tanto lo excluyo de esta definición, a los que invierten a medio o largo plazo, porque para mí, a mi entender, y esto sí que es una opinión simplemente la mía, no es la mejor forma de actuar en los mercados, porque operando a medio y largo plazo, creo que obviamos una de las que para mí es la palabras sagradas dentro de la figura del trader y sobre todo del análisis técnico, que es el stop loss. Es decir, cuando hablamos de inversiones a medio y sobre todo largo plazo, ¿dónde situamos convenientemente los stop loss? Y no cabe pensar que todo lo que sea a largo plazo es subir y subir. No, es que, oiga, si dejo mi inversión para dentro de 10 años, pues voy a ganar dinero prácticamente con toda seguridad. No, es cierto. Y no tenemos más aquellos que simplemente en el año 2000 estaban muy ponderados en títulos, y no voy a hablar de chicharros, lo que conocemos como chicharros, sino como auténticos blue chips. Es decir, todos aquellos que en el año 2000, y ya han transcurrido 13 años desde entonces, y comprados en Deutsche Telekom, en France Telecom, en Nokia, en Citigroup, en Bank of America, en tantos y tantísimos otros que no van a recuperar su dinero jamás, ni vía dividendos ni de ninguna otra manera. Es decir, yo no creo que volvamos a ver
a un France Telecom a 225, como estaba, cuando ahora mismo cotiza a 10, o a un Deutsche Telekom a 100, cuando ahora mismo cotiza a 10, o a un Nokia a 60, cuando está a 5 y pico. Es decir, mucho cuidado y mucho ojito con esto de que en el largo plazo siempre se gana dinero, ¿no? Desde luego, básico las herramientas que estemos utilizando. A mi entender, la única herramienta válida, la única, y sé que habrá algunos analistas fundamentales que me odien por ello a partir de este momento, para mí la única herramienta que vale es el análisis técnico. De hecho, la gran mayoría de analistas fundamentales que conozco, todos ellos me merecen un crédito enorme y sin embargo sé positivamente que a la hora de acometer cualquier inversión utilizan básicamente el análisis técnico, ¿no? Por lo tanto, y esto pues, podría ser objeto de otras intervenciones a lo largo del tiempo, que espero sea mucho el que pueda permanecer con ustedes si me siguen invitando. Y aparte del análisis técnico, la plataforma operativa que estemos utilizando. Sin ninguna duda, la elección del broker adecuado es lo mejor. Sé por algunas conversaciones que he ido manteniendo, sobre todo con inversores en México, que una de las principales carencias que padecen en Sudamérica es la abundancia, en este caso la ausencia, de brokers y sobre todo de brokers adecuados, que sean competitivos en términos de comisiones y sobre todo que dispongan de la gama de productos suficientes para poder invertir en todos los subyacentes que hoy por hoy nos ofrecen muchas de las plataformas, algunas de las cuales vamos a ver a continuación. Por lo tanto, la elección del broker creo que es primordial. Yo, por ejemplo, trabajo a través de GVC Gaesco, que es una sociedad de valores, pues probablemente la más grande en España, y me permite además escoger la herramienta que yo desee. Yo, por ejemplo, desde hace ya varios años trabajo exclusivamente a través de CFDs, con CFDs. Sé que en Sudamérica son poco conocidos, es poco conocido este producto y en algunos incluso su utilización topa con algún inconveniente legal, pero vamos, no hay ningún problema en, por ejemplo, que contacten conmigo, porque a través de una sociedad española debidamente inscrita en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y simplemente con la obtención de un NIE español, se puede perfectamente acometer cualquier inversión, también en CFDs. Por otro lado, son muy competitivos en términos de comisiones, tan competitivos como lo puedan ser algunos de los otros de las otras herramientas, como los futuros, que me imagino que serán los mayoritariamente utilizados. Todo esto por no hablar de lo que es lo más habitual dentro de los inversores, al menos españoles. Es decir, el 80% aproximadamente de los inversores españoles se siguen moviendo como lo venían haciendo años y años y años atrás. Es decir, utilizando exclusivamente la compraventa de acciones. Primero, además, comprando para vender posteriormente. Esto, que insisto, se sigue haciendo y mucho, tiene una serie de ventajas, ¿no? Y es que podemos elegir una pluralidad tremenda de subyacentes, porque podemos entrar en cualquier acción cotizada en los mercados organizados. Sabemos también, invirtiendo en acciones y no, por ejemplo, en índices, cuando hay una tendencia de mercado relativamente importante, y lo hemos visto bien en términos de análisis técnico, la gran mayoría de los títulos suelen optimizar esas tendencias, multiplicarlas por 2, por 3, con lo cual, si lo vemos bien, tenemos ahí mucho terreno a recorrer. Otra de las ventajas que tiene la operativa en acciones es la obtención o el pago de dividendos. Como ven, se lo he puesto entre interrogaciones porque yo no estoy tan convencido de que eso sea una bondad. No acabo yo de encontrarle el chiste a algo que según me lo están pagando me lo están descontando del precio, ¿no? Quizá tenga bastante más que ver pues con el hecho de lo que es la inversión a largo plazo, que como he comentado anteriormente, no me parece en absoluto la forma idónea de proceder
en cuanto a inversiones. Y es verdad que la inversión a través de acciones tiene una orientación más clara hacia lo que es el swing trading, no lo que es la entrada en intradía y mucho menos, por supuesto, en scalping. ¿Qué inconvenientes tiene el operar exclusivamente a través de acciones? Que tiene unos costes superiores, al menos aquí en España es así, que no me ofrecen la posibilidad de apalancamiento, cosa que cualquier otro producto derivado como los futuros y los CFDs sí me ofrecen, y lo más importante a mi entender, que no nos deja opción a cortos, es decir, yo no puedo vender primero una acción que no tengo pensando que como va a caer, pues luego lo voy a comprar más abajo y de ahí obtengo mi beneficio, cosa que sí puedo hacer en otros derivados como los futuros o los CFDs. Al final, yo creo que hay dos palabras sagradas en el análisis técnico, que son tendencia y stop loss. Pues la primera, no creo que se nos deba caer o resultar menos eficaz es decir, si como producto del análisis hemos sido capaces de identificar la tendencia correcta, el obrar en consecuencia no debe ser ningún problema, no debe ser un inconveniente. ¿Por qué? Porque si como consecuencia del análisis observamos que algo va a subir, podemos comprarlo, ¿de acuerdo? Para vender posteriormente. Pero si detectamos que lo más probable es que baje, también puedo venderlo en otro tipo de productos que no sea a través de la compraventa de acciones. Y con esto entramos directamente en lo que son los CFDs. ¿Qué es un CFD? El CFD viene del nombre inglés Contract for Difference, el acrónimo es Contract for Difference, es decir, es un contrato por diferencia. Por lo tanto, y al igual que sucede con los futuros, todos los días vas a tener un abono o una deuda en tu cuenta como consecuencia de que la operación esté yendo a tu favor o en tu contra. Pero no se te descuenta o no se te retira de tu cuenta, digamos, el total de lo que significa tu inversión, como si sucede en la compraventa de acciones, sino que simplemente se te retiene una cantidad que puede variar entre un 0,25% o un 20%, se te retiene una cantidad en concepto de garantías. ¿Garantías para qué? Para hacer frente precisamente a la posibilidad de que tu inversión esté yendo en tu contra, esté evolucionando desfavorablemente y que lo que todos los días proceda sea hacerte un adeudo en tu cuenta. Si las garantías son del 10%, por ejemplo, y ese subyacente en el que tú has invertido ya va perdiendo un 10%, lo que te va a hacer la sociedad a través de la cual trabajes, el broker, es proceder a retenerte otro 10% en concepto de nuevas garantías. Pero si a ti se te ha retenido ese 10% y la operación está yendo a tu favor, tú vas a seguir teniendo retenido la misma cantidad y sin embargo vas a tener en tu cuenta todos los días un abono, consecuencia de que la operación está yendo a tu favor. Debemos pensar que los derivados, los futuros, las opciones, los CFDs, en su momento nacieron como instrumentos de cobertura y por lo tanto son instrumentos que nos pueden venir perfectamente para cubrir una cartera. Es decir, yo puedo cubrir una cartera que tenga comprada en títulos referenciados al IBEX 35, la puedo inmunizar. Es decir, creo que va a haber una corrección, pero no quiero deshacer mi cartera, no quiero venderla. ¿Qué es lo que puedo hacer? Inmunizarla, tomando posiciones contrarias, posiciones vendedoras, a través de un derivado como es el CFD. ¿Qué diferencias principales plantea un CFD con respecto a los futuros que todos conocemos? Básicamente, el más importante y que creo que supone una ventaja es que no tiene fecha de vencimiento, ni en acciones ni en índices. Sí tiene fecha de vencimiento, al igual que sucede en futuros, aquello que está referenciado a materias primas, el petróleo, el oro, la plata, o referenciado a renta fija, como el bono europeo o el T-bond americano. Pero todo lo demás no tiene fecha de vencimiento, por lo tanto, no tengo que estar pendiente
de cuándo llega la fecha de vencimiento, para o bien cancelar la operación o bien hacer el rollover, es decir, el cambio de un contrato, el que vence, al siguiente. Con lo cual, tengo una nueva comisión de compraventa. Todo esto, con los CFDs, lo elimino. También debemos pensar que el CFD en absoluto es un producto novedoso. Para que se hagan una idea, todo lo que diariamente se hace en los mercados de Londres y de Frankfurt, el 60% de todo lo que se hace en renta variable ya se hace en CFDs. Es decir, se hace más en CFDs que el conjunto del contado, es decir, la compraventa de acciones de toda la vida y de los futuros. Ahora mismo es la herramienta más utilizada. Eso les dará una idea de que, pues eso, de que no es un producto novedoso ni es el producto del futuro, no, es el producto del presente, y cuando todo el mundo lo utiliza, por algo será. Por ejemplo, otra de las diferencias que presenta con respecto a los futuros es que la liquidez es prácticamente la misma que la del contado. Cuando estamos hablando de futuros sobre acciones, la liquidez es muy, muy escasa. Sin embargo, en CFDs, un CFD sobre acciones es exactamente lo mismo que en contado, es decir, que en la compraventa al contado. ¿Por qué? Porque el precio va referenciado al contado. De hecho, no observarán que en el precio del CFD hay diferencias sustanciales, prácticamente ninguna, con respecto al precio de contado. Sin embargo, eso sí sucede con los futuros. Hay una diferencia entre el precio del contado y el precio del futuro. Por añadidura, y dado que van muy ligados a lo que es la evolución del contado, la horquilla entre demanda y oferta en los CFDs es la misma prácticamente que existe en el propio contado. ¿De acuerdo? Más características de los CFDs. La posibilidad de apalancamiento. Un CFD, al igual que un futuro, porque el concepto es exactamente el mismo, nos permite estar apalancados. Imagínense, voy a tratar de ponerles, bueno, esta es una pantalla que yo utilizo, la plataforma, es la de CMC Markets, que se la pueden perfectamente descargar de gvcgaesco.es, es gratuita, esta es se pueden descargar una demo, y con esto, ¿qué es lo que tienen? Es la plataforma de CFDs. Primero, lo que tienen a su disposición es una herramienta brutal en cuanto a que nos está proporcionando información en tiempo real de todos los mercados del mundo, absolutamente todos. Además, con demanda y oferta. También tiene graficadores, es decir, podemos estar viendo gráficos en tiempo real. La plataforma también incluso nos permite estar operativos a través de ella. Simplemente hay que saberla utilizar, pero es muy intuitiva. E insisto, aquí si desplegamos pues todos la cantidad, los subyacentes que tenemos, es decir, a qué cosas, a qué subyacentes podemos acceder a través de los CFDs, la respuesta es todos, absolutamente todos. Y lo más importante, todo esto es gratuito, no tiene ningún coste. Las comisiones son tan competitivas como lo puedan ser las de los futuros, por eso no hay problema. Y aquí viene, digamos, donde la matan, ¿no? El apalancamiento, que es por lo que muchos tienden a pensar que la utilización de los CFDs comporta un riesgo superior que cuando estamos operando en contado. No es cierto. El apalancamiento es siempre una opción, jamás una obligación. Imaginemos que yo tengo en mi cuenta de CFDs que tengo 10.000 euros y que siempre quiero estar invirtiendo por esos 10.000 euros. Me da igual lo que me retengan, me da igual que solo me retengan el 1% en concepto de garantías y que por lo tanto tenga disponibles 9.900 euros. Me da igual. Yo sé que mi inversión real es por 10.000 euros y me voy a olvidar de lo que tengo retenido en concepto de garantías. Quienes no lo hacen así y no son conscientes o no dominan bien este concepto de apalancamiento, lo que hacen es ver, anda, pues si pongo libres todavía 9.900 euros, pues venga, pues voy a utilizarlos otra vez. Y empiezan
a utilizar y otra vez, y otra, y otra. Claro, en la medida en que vamos aumentando nuestra exposición, nuestro apalancamiento, más riesgo estamos corriendo, sin ninguna duda. Con esto no quiero decir que el apalancamiento sea malo, no, no, no. Es malo cuando lo utilizamos indebidamente. Piensen, y esto ya es llevar las cosas al extremo, al paroxismo, piensen que, por ejemplo, invertir en CFDs sobre el SP500 o el Nasdaq o el DAX o el Eurostoxx solo tiene unas garantías del 0,25%, lo cual quiere decir que con 1.000 euros en mi cuenta de CFDs, si utilizo la capacidad total de apalancamiento, puedo estar invirtiendo hasta por 400.000 euros. Evidentemente, solo un 0,25% en mi contra y me han limpiado los 1.000 euros que tengo en mi cuenta. Por lo tanto, siempre vamos a asumir solo el riesgo que queramos asumir. Y si no queremos asumir ninguno más allá de lo que es nuestra propia inversión, no tenemos por qué hacerlo. Y siempre recuerdo a estos efectos y llegados a este punto, siempre recuerdo a un hombre que en su momento fue cliente mío y digo en su momento porque entenderán que a partir de lo que sucedió, perfectamente por qué ha dejado de serlo, ¿no? Este hombre en otra, bueno, yo le llevaba una cuenta con un volumen determinado de dinero y las cosas sí transcurrían de una manera normal, pero yo sé que en otra sociedad de valores él manejaba por su cuenta una cuenta de 4 millones de euros, ¿de acuerdo? Y lo además lo hacía con bastante criterio, hablábamos prácticamente todos los días, me preguntaba yo, Roberto, ¿cómo ves? Pues esto, ¿no te parece que esto está haciendo un hombro, cabeza, hombro invertido y que por lo tanto cuando rompa por encima de este nivel, pues, en fin, el hombre incluso controlaba bastante de análisis técnico, pero para que sepamos hasta qué punto, no sé si la ambición o qué otra emoción humana nos puede llegar a hacer perder la cabeza. Este gráfico que están viendo en pantalla es el gráfico de Volkswagen y lo que sucedió este día lo fue el día 29 de octubre de 2008. Este día, bueno, concretamente ese anterior, ya con el mercado cerrado, una empresa, creo que fue Porsche, presentó una OPA sobre Volkswagen, ¿de acuerdo? El día anterior, o el día que con el mercado ya cerrado se produjo la noticia, había cerrado, si no recuerdo mal, a 240 euros. Bien, pues al día siguiente, solo en la apertura, ya abrió a 400 euros. Volkswagen, es decir, con una subida pues, como de un 80%. Claro, la lógica, porque no pudo ser otra cosa, la lógica le llevó a pensar a este hombre y dice, hombre, pues en algún momento esta subida cercana al 80% tiene que ser matizada. Algo va a corregir. ¿Qué se le ocurrió? Ponerse corto, es decir, vender a través de CFDs, vender y sin stop loss y con un apalancamiento 20-1, lo cual quiere decir que con sus 4 millones de euros en realidad estaba invirtiendo por 80 millones de euros. Imagínense la angustia de este señor cuando minuto a minuto, después de tomar su posición corta, vendedora, el mercado no hizo otra cosa más que subir y subir y subir. Fíjense, de 400 se fue a 500, 600, 700, 800, 900. Llegó a 1.000. De hecho, cerró a 935. Claro, cuando pasó, no recuerdo bien, pues por la zona de 550 o algo así, o de 500 o 600, no recuerdo bien, le llamaron de la sociedad de valores a través de la cual estaba trabajando y le dijeron, oiga, le hemos tenido que cerrar la posición porque se ha quedado sin garantías. Es decir, y sus garantías eran los 4 millones que usted tenía. Conclusión, en el transcurso de poco más de 2 horas, perdió prácticamente todo su patrimonio, cuando anteriormente lo estaba haciendo de maravilla, con rigor, con criterio, con sistemas, incluso con asesoramiento. Claro, cuando yo me enteré a los 2 o 3 días, porque me lo hizo saber él, cuando recuperó el habla, claro, después de todo esto, y me dijo, oye Roberto, tengo que dejar de trabajar contigo porque, bueno, pues me ha sucedido esto. Esto es simplemente todo lo que hemos estado viendo llevado al paroxismo. Por eso cuando en muchas ocasiones
nos dicen, oiga, es que se puede llegar a perder todo lo que tengo en la cuenta, incluso más que darme deudor. Sí, sí, pero solo cuando se hacen barbaridades de este tipo. Es decir, si en contado o en ninguna otra cosa, ninguna otra situación de nuestra vida, nunca nos conducimos así, ¿por qué vamos a hacerlo en los mercados financieros, que es que además sabemos cómo funcionan y que nos tienden a dejarnos prácticamente sin blanca en nada? En fin, hasta aquí, digamos, la primera parte de lo que les quería comentar, que era, bueno, pues un poco el tipo de trader que queremos ser o que podemos ser, eh, y alguna de las herramientas, en este caso los CFDs, que podemos utilizar para optimizar lo que queremos hacer. La segunda parte sí me gustaría dedicarla, porque claro, siendo la primera vez que intervengo ante ustedes, pues bueno, esto es un poco, al final va a quedar un poco como popurrí, con lo cual eh, espero no decepcionar, es imposible, pero no aburrir demasiado a gente. Hasta ahora, todo lo que estoy diciendo se oye bien, se escucha bien. Me gustaría que a través del chat alguien me pudiera contestar si la recepción está siendo la adecuada. Y a la espera de ello, pues voy a... sí, todo bien hasta el momento. Perfecto, perfecto. Venga, pues seguimos adelante. Me gustaría ahora ocuparme también brevemente, no con la intensidad que requiere una herramienta como esta. Me gustaría hablarles de Fibonacci, de la herramienta, para mí, la mejor herramienta dentro del análisis técnico, y que se suele estudiar dentro de lo que es la teoría de la onda de Elliot. No quisiera referirme demasiado, o prácticamente nada, a lo que es la teoría de la onda de Elliot. Sabemos que lo que nos dice es que el mercado es fractal, que se mueve siempre siguiendo el mismo patrón y que ese patrón es rígido. Parece mentira que algo tan frío y tan desapasionado como es la simple observación de un gráfico, en realidad contenga tanto tipo de emociones y sobre todo sea el compendio de la psicología de todos los intervinientes en el mercado. Un gráfico no es más que eso. Lo que hace es reflejarnos la voluntad mayoritaria de todos los intervinientes en el mercado. Pero no solamente de los inversores particulares, que en número somos muchos más, pero que en realidad significamos solamente el 15% de la fuerza de la bolsa. El otro 85% son manos fuertes del mercado, es gran capital, son hedge funds, son grandes fondos de inversión. Bueno, pues ellos también actúan siempre de la misma manera. De hecho, el gráfico lo que nos dice es, ojo, que la última vez que se produjo una situación similar, pasó esto. Las manos fuertes del mercado también, y en definitiva todos, tendemos a comportarnos siempre igual. En las situaciones de euforia nos comportamos igual. En las situaciones de pánico nos comportamos exactamente igual. Y el gráfico lo que nos dice es cómo en cada momento nos comportamos. Por lo tanto, si somos capaces de adentrarnos bien en esa psicología del conjunto de los intervinientes en el mercado, llevaremos mucho terreno ganado. Dentro de lo que es esta psicología, hay una herramienta que a mí me gusta mucho, previa, digamos, a lo que es Fibonacci, que es la opinión contraria, la teoría de la opinión contraria. ¿Qué nos está diciendo esta teoría? Que cuando todos o gran parte del mercado, de los intervinientes en el mercado, estamos de acuerdo en un mismo escenario, acaba sucediendo indefectiblemente lo contrario. Y además, obsérvenlo, es una ley física y que tiene su porqué, tiene su razón y de mucho peso. Imagínense que de 10 personas consultadas, pues 8 se declaran alcistas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya han comprado o están a punto de comprar. Lo que nos dice la opinión contraria es qué fuerza compradora restante queda en el mercado capaz de hacer que la tendencia alcista continúe. ¿Quiénes van a seguir comprando? El 20% que por añadidura son los que se han declarado bajistas o no saben o contestan. Así que al final, y por la simple ausencia de dinero, el mercado acaba cayendo.
A mí me da auténtico pánico cuando acudo a cualquier medio de comunicación, a la radio o a la tele, y todos los colegas abundamos en el mismo escenario. Me da pánico porque acaba sucediendo exactamente lo contrario. Hay varias herramientas que nos pueden indicar por dónde anda ese sentimiento de la opinión contraria, esa teoría de la opinión contraria. El primero de ellos es el ratio put-call. El ratio put-call, que es el que nos mide, es este que tienen aquí en pantalla, es el que nos mide el número de opciones vendedoras abiertas en el SP500 frente al número de opciones compradoras abiertas en el SP500. Lo que ven en pantalla, lo que está en azul, es el precio, simplemente, del SP500, y lo que ven en rojo es el ratio put-call. Observen cómo una lectura alta del ratio put-call suele determinar un número de mercado. ¿Por qué? Porque acaba sucediendo exactamente lo contrario. Fíjense que como lo que nos mide es el número de vendedores frente al de compradores, es un ratio que rara vez, yo no recuerdo haberlo visto nunca, rara vez pasa de 1. Es decir, nunca hay un mayor número de opciones vendedoras abiertas superior al de compradoras. Para que vean hasta qué punto todos, pese a la evolución de los mercados y a los sofisticados de nuestros sistemas y a que creemos que sabemos mucho, en el fondo todos seguimos teniendo instalado el chip alcista en la cabeza. Y no suele haber un mayor número de vendedores que de compradores. Pero cuando ese número es elevado, cuando hay un gran número de vendedores, mucho más allá de lo habitual, es cuando se suele determinar un suelo de mercado. Y por contra, una lectura muy baja, es decir, que hay muchos más compradores que vendedores, suele determinar un techo de mercado. Este es un buen parámetro para tratar de intuir por dónde se está moviendo la opinión contraria. Y luego hay otro que es simplemente la encuesta de sentimiento de Investors Intelligence, que nos mide simplemente el número de alcistas en verde frente al número de bajistas en rojo, cuando la lectura de cualquiera de ambos pasa de 65, 70, algo así, es decir, un 65%, un 70% de alcistas, mala cosa. Mala cosa porque probablemente va a redundar en que acabe sucediendo exactamente lo contrario. Y ya, sí, después de ver esto, vamos a adentrarnos un poquito más, insisto, no con la extensión que me gustaría, en lo que es Fibonacci. Al fin y al cabo, este hombre, el tal Fibonacci, no supo la que estaba liando cuando simplemente lanzó un acertijo. El acertijo era el siguiente. Tenemos dos conejos, macho y hembra. Si los conejos empiezan a tener crías a los 2 meses de vida, siempre macho y hembra, y solo un par, y siempre así en cada uno de los siguientes meses, y suponiendo que todos viven, ¿cuántos pares de conejos habría al cabo de un año? Bien, la sucesión numérica, es decir, la respuesta, es toda esta serie que tienen en pantalla. El primer mes habría uno, el segundo mes seguiría habiendo solo una pareja, en el tercer mes 2, 3, 5, 8, pum, 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 pum. Evidentemente, él lo circunscribió a un año, pero la serie es histórica, es decir, podemos alargar, evidentemente, es infinita, tanto como queramos. Bien, la respuesta al acertijo, que no deja de ser una anécdota, es 144, y 144 exactamente es el número de ondas simples o de subondas que conforman una onda simple dentro del patrón rígido que es la onda de Elliot. Curioso, ¿verdad? Otra de las cosas curiosas, aún hoy se siguen estudiando aplicaciones matemáticas y estadísticas de la serie de Fibonacci, pero las más importantes son las siguientes. Si cogemos un número, por ejemplo el 34, y lo dividimos por su siguiente, el 55, la relación siempre va a ser 0,382. Si dividimos un número, pues no por el siguiente, sino por el segundo siguiente, siempre vamos a tener 0,618. Por contra, si lo hacemos no por los siguientes, sino por los anteriores, siempre nos va a dar 38,2, es decir, los opuestos, y 61,8. Bien, pues a ese 0,618, o el opuesto, 61,8, es lo que se ha dado en llamar la proporción áurea, la razón áurea. Es algo que está presente en todos en muchísimos elementos de la naturaleza, ¿no? En la distribución de las conchas de los moluscos, en la orientación y la proporción de los edificios
de la antigüedad, la orientación con respecto al Sol, incluso en las proporciones de los propios edificios, en la colocación de las pipas en un girasol, incluso en el cuerpo humano. La distancia entre la cabeza y el hombro es exactamente el 0,618% del total del cuerpo, para los que estamos bien hechos, claro. Entonces, y esto dirán ustedes, bueno, pero es que esto ya suena casi a esotérico, casi. No, 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 es aplicado a lo que es análisis técnico, sin ninguna duda, y ahora lo vamos a comprobar con ejemplos gráficos. Ahora se oye, es que... Ah, sí, 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 se está oyendo, perfecto. Es que había aquí uno de los asistentes que decía que no se me oía. Bien, vamos a llevarlo a terrenos prácticos. Estas proporciones del 0,382, 0,618, son las que ya vienen parametradas en muchos de las herramientas de gráficos de las que disponemos, ¿no? Vamos a poner un ejemplo simplemente en el, bueno, no es por llevármelo a mi terreno, sino por aquel que me es más familiar. El gráfico que tienen en pantalla es el gráfico del IBEX 35. Y por situarnos, esto es octubre de 2007, es decir, el origen de toda la gran caída, y esto es marzo de 2009, cuando todos los mercados, prácticamente todos, giraron al alza. E independientemente de a qué viniera a poner fin esta corrección, es decir, una subida que se había iniciado a comienzos de los 90, sea lo que sea, que viniera a corregir, lo que es evidente es que esto fue una tendencia importante. Cuando el mercado empieza a girar, allá por marzo de 2009, y en principio cuando se produce el giro, pues hombre, estos giros son muy difíciles de coger, ¿no? Porque no deja de ser un giro como este, o como lo fueron estos en su momento, ¿no? Cuando empezamos a pensar que puede tener un cierto carácter definitivo, cuando empieza a superar resistencias importantes, es decir, cuando me rompe por encima de esta resistencia, que en su momento fue un doble mínimo, pues dices, hombre, pues parece que quiere empezar a construir cosas más importantes, pero sobre todo cuando rompe resistencias tan importantes como esa, y fíjense cómo lo hace, dejando una tremenda vela alcista, y dices, pues hombre, está claro que esto parece que quiere darse la vuelta. Y ahora es cuando nos planteamos, bueno, ¿y hasta dónde quiere ir a corregir el mercado? La mejor herramienta, sin ninguna duda, y esperen un momentito que lo voy a limpiar todo y así lo vemos. Aquí. Lo voy a limpiar. La mejor herramienta, me trazo el Fibonacci. ¿Desde dónde? Desde el mínimo hasta el máximo contra el cual lo quiero comparar. Es decir, de toda esta caída, ¿cuánto quiere recuperar? Y fíjense qué es lo que fue a buscar. Con exactitud, el 0,618, que es ese nivel, el 0,618 de lo que había sido toda la caída. Cuando aquí el mercado gira y dice, bueno, pues es que lo ha hecho en un lugar idóneo para girarse, sea con carácter nuevamente definitivo o solo como una simple corrección. Cuando el mercado empieza a girar, decimos, y ahora a la baja, en esta corrección, ¿hacia dónde nos va a llevar? Vamos a trazarnos el siguiente Fibonacci, desde donde queremos mirar hasta el mínimo desde el cual venía toda la subida. ¿Y de qué es lo que ha ido a buscar? El 0,618% clavado. Es más, fíjense que la corrección, el conjunto de la corrección, ¿cómo la hace en zigzag, en un zigzag normal? A, B y C. ¿Dónde se paró el final de A? Justo en el 38,2, o en el 0,382. Rebota en forma de onda B y la C, ¿a dónde nos lleva? Al 0,618. Cuando desde aquí, en buena lógica, lo que le tocaba era volver a subir, decimos, ¿hasta dónde puede ir a parar? Pues venga, vamos a trazarnos nuevamente el Fibonacci correspondiente y donde se para en el 0,618%. Y así sucesivamente. Así sucesivamente. Cuando... pero es más, es algo inherente o común a prácticamente todos los índices. Vamos a verlo también, no con la misma profundidad, porque esto es aplicable a cualquier horizonte de nuestro análisis, tanto al medio como al largo plazo, como al intradía. Es exactamente igual de aplicable. Vamos a verlo
en el caso del DAX. Fíjense, y en este caso en la recuperación. Cuando el mercado gira en marzo de 2009 y se da la vuelta, porque en algún momento tenía que suceder, decimos, bueno, con respecto a lo que ha sido todo este tirón, este impulso inicial, me da igual que sea una onda 1, como si es una onda 3, como si es una 5. No estamos hablando de recuentos, sino de máximos y mínimos relativos importantes y que pueden perfectamente cumplir las proyecciones o los retrocesos de Fibonacci. Y me trazo el Fibonacci desde el máximo, desde el cual creo que el mercado gira, de hecho giró, y el mínimo que supuso la vuelta del mercado en 2009. ¿Y dónde se para? Justo en el 0,618, porque esto fue una dilatación de 2 días intradiarios. Justo se para en el 0,618. Y nos vamos al Eurostoxx y decimos, hombre, de toda la tremenda caída, cuando el mercado empieza a reaccionar, exactamente, nos volvemos a trazar el Fibonacci. Y como el Eurostoxx es un índice que está muy repercutido, muy influenciado por la evolución del sector financiero, la recuperación ha sido muy inferior a la del DAX alemán, por ejemplo. ¿Y qué es lo que ha ido a buscar? Simplemente el 50%. Los tres niveles importantes dentro de Fibonacci son el 38,2 o 0,38, el 50% y el 0,618. Y dirán ustedes, ¿por qué el 50 si 50 no es una de las proporciones de Fibonacci? Es una cuestión empírica. Se ha comprobado y se sigue comprobando que los 50% también sirven para detener el deterioro o el avance del precio, ¿no? Por eso está incluso parametrado por defecto en cualquier herramienta de gráficos. Pero seguimos. En el caso del SP500, hay compañeros que dicen, oye, es que el mercado no ha corregido nada desde que comenzaron a subir en marzo de 2009. Yo no estoy de acuerdo con eso. Observen cómo esto que es marzo de 2009, y este es el gráfico del SP500, cuando el mercado aquí se da la vuelta, que es, vamos a obviar de momento este otro para que lo puedan ver mejor. Vaya. Cuando el mercado aquí se gira y dice, bueno, ¿hacia dónde nos puede llevar? Exactamente, ¿qué es lo que nos ha hecho? El 38,2 de lo que había sido toda la subida. Fibonacci puro y duro. ¿Y por qué en esta ocasión solo el 38,2? Porque la fuerza, como quedó demostrado después, la fuerza a favor de la tendencia inicial, es decir, la alcista, era tremenda. Luego es normal que solo corrija en el primero de los grados de proporcionalidad de Fibonacci. Y a partir de ahí coge el 38,2 y se va para arriba. Cuando el mercado vuelve a girar aquí, decimos, bueno, ¿y ahora hacia dónde nos puede llevar? Nos lo volvemos a trazar. Y sin tener en cuenta, insisto, si estamos hablando de una onda 1, de una onda 3 o de una onda 4. Me da igual. Aquí el mercado además se gira como en hombro, cabeza a hombro. Es decir, hay varias herramientas dentro del análisis técnico que nos están indicando que lo más probable es que tengamos una corrección relativamente importante. Y así fue. ¿Y qué fue a buscar? Solo de nuevo el 38,2 de todo el movimiento desde aquí hasta donde nuevamente giró el mercado. Por lo tanto, digamos que de todo el primer tramo de subidas hasta mediados de 2020, los mercados, incluidos los americanos, que son los que más han tirado y los que más han subido, sí han corregido sin ninguna duda. ¿Qué es lo que probablemente nos falta por ver? Toda la corrección, o bien a todo este último tramo, el que comenzó aquí, o a este, pero sin ninguna duda vamos a volver a ver una corrección y que además será relativamente importante. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahora en unos minutitos, en el último tramo de la charla, que sí quería dedicar un poco a ver lo que son los mercados actuales, ¿no? Lo vemos también en el Nasdaq 100. Ojo, además, este índice es el que ha venido liderando todos los movimientos, el Nasdaq 100, todos los movimientos desde que los mercados se dieran la vuelta en marzo del año 2000. Bueno, aquí, perdón, en 2009. Es que me estoy yendo del gráfico. Aquí, cuando los mercados se dieron la vuelta, en marzo de 2009, recuerden que por aquí, es decir, cuando ya incluso los mercados estaban confirmando por encima de resistencias importantes, aquí todavía no se había acuñado
la expresión que se hizo famosa mundialmente de brotes verdes. Es decir, que no, es que parece que los mercados, no, no, no. Lo que pasa es que hay muchas veces no. Cuando nos dejamos llevar por el análisis técnico, cosa que recomiendo vivamente a todos, recomiendo, no, sugiero vivamente a todos, cuando nos dejamos llevar, como tiene que ser, por el análisis técnico, tenemos que actuar como los caballos de los picadores, y discúlpenme que haga una incursión en el terreno taurino, como buen español, ¿no? Es decir, tenemos que llevar esos anteojos que nos permiten ver a ningún otro lado que no sea al frente. Aquí nos debería, como buenos analistas técnicos, nos debería haber dado exactamente igual que ya estuviéramos hablando de brotes verdes o que estuviéramos hablando de economías en recesión o de que todavía no habíamos visto lo peor de la subprime. Da igual, hay cosas tan evidentes, tan claras dentro del análisis técnico que ni siquiera tenemos que cuestionarnos absolutamente nada. No pretendo con esto ser un analista técnico de los terroristas que afirman que siendo buenos analistas técnicos, al propio tiempo somos los mejores analistas fundamentales. No quisiera decir esto, pero en realidad, si somos capaces de hacer un buen seguimiento simplemente del precio, mucho terreno que llevamos ganando. ¿Qué es lo que ha hecho el Nasdaq? Lo que pasa es que se dio la vuelta antes, en el año 2002. Veo una pregunta que es ¿en qué periodo estás haciendo el análisis? A excepción del primero que hemos visto, que era el IBEX, todos los demás, que era en gráfico semanal, todos los demás están en gráficos diarios, ¿de acuerdo? Incluso este que estamos viendo, el Nasdaq 100, son gráficos diarios, con cierres diarios. Cuando los mercados giran en el Nasdaq 100, la primera parada importante, ¿dónde la hizo? Prácticamente en el 38,2 de toda la gran caída desde marzo del año 2000. El siguiente nivel importante era el 50% y efectivamente así demostró serlo. Era una resistencia importante, este era el 50%. Y la siguiente la acabamos de dejar atrás, el 0,618%. ¿De acuerdo? Es más, está empezando a consolidar por encima, un 3, un 4%, todavía, digamos, no con los filtros suficientes como para pensar que sin solución de continuidad, pues nos vamos a ir a buscar sin más máximos históricos de nuevo, ¿no? Pero la verdad es que las cosas pintan muy bien. Y si empieza a consolidar bien por encima del 0,618, técnicamente, más allá de lo que son resistencias horizontales importantes, como puede ser esta zona, que son los 4.090, digamos que técnicamente no tiene otro objetivo que no sea el origen del movimiento, en la zona de 4.800. Que entre medias vamos a ver muchísimas cosas, pues sin ninguna duda, ¿no? Más cosas o más elementos que abundan en Fibonacci. Observen, este es el gráfico del bono europeo. Este es el bono europeo. Cuando hace máximos y le da por corregir por primera vez de manera importante, y aquí tiene mucho que ver todo lo que ha sido la crisis de las economías periféricas, las primas de riesgo y demás. Pero, ¿qué es lo que ha ido a buscar? El 38,2 de todo el movimiento alcista que se originó en abril de 2011. El 38,2. Gráficos como el de Alcatel. Observen que de toda la caída, cuando le da por recuperar el primer movimiento, lo lleva hasta aquí, cuando corrige, aunque fuera mínimamente, ¿qué es lo que busca? Un nivel comprendido entre el 50 y el 0,618. Pero cuando inicia todo el ascenso, ¿hacia dónde le ha llevado el ascenso? Vamos a obviar estas dos últimas jornadas. ¿Dónde se detuvo? Justo en el 0,618% de toda la última gran caída. Cuando el mercado se gira aquí nuevamente, ¿qué es lo que va a buscar? El 38,2 del último movimiento alcista. En fin, no quisiera resultar pesado. Y es más, espero no haberlo sido. Simplemente resaltar la importancia que tiene, a mi entender, una herramienta como Fibonacci. Cuando en niveles importantes de Fibonacci, además, coinciden otras herramientas del análisis técnico, pues como es un hueco, o como es la ruptura de una formación triangular o de una bandera, evidentemente mayor seguridad operativa tendremos. Cuantas más herramientas dentro del análisis técnico nos lleven a una misma conclusión, perfecto, mayor seguridad tendremos en que estamos haciendo lo correcto. Aquí hay otra pregunta
Dice, todo ok, por favor, ¿podrías repetir el nombre de la plataforma demo? Es la plataforma de CFDs y lo pueden descargar desde gvcgaesco.es. Aquí, bueno, lo pongo para que lo puedan ver todos. www.gvcgaesco.es. Lo estoy escribiendo al mismo tiempo. Perfecto. Y ahí, en la plataforma de CFDs, se lo pueden bajar de manera gratuita, una demo. Y por último, vamos, y ya muy brevemente, porque creo que estoy un poquito fuera de plazo, fuera de tiempo, vamos a ver un resumen de los mercados, qué es lo que están haciendo y hacia dónde pueden evolucionar. Este, como veíamos, era el gráfico del IBEX, lo vamos a limpiar. Por supuesto, no tiene absolutamente nada que ver con el del Dow Jones o el S&P 500, que son muy simples de leer, son muy sencillitos. Lo comprimo todo lo que puedo y ese es el gráfico del Dow Jones a larguísimo plazo, es decir, no puede ser más alcista. E incluso se había topado, cosa que no le había sucedido con anterioridad, con los máximos históricos anteriores y máximos anuales también, y sin embargo está siendo capaz de romper al alza. Tenemos al S&P 500 prácticamente en la misma situación, máximos históricos, cosa que no sucede solamente en Estados Unidos, sino que también está sucediendo en el DAX. Este es el gráfico de largo plazo y observen el corto plazo como también sigue haciendo nuevos máximos históricos, que ya tiene un poco de guasa para ser una economía europea. Pero, insisto, aquí estamos hablando de análisis técnico que en realidad debiera ser lo único que nos interesa. Por lo tanto, nada hay en el corto plazo y sobre todo, perdón, que se me iba el hilo, sobre todo el Nasdaq. El Nasdaq 100, que es el que ha venido anticipando y liderando todos los movimientos desde el año 2003 y mucho más rabiosamente desde el año 2009, es que está por encima de lo que es el 0,618%. Que en algún momento esto va a dejar de ser alcista, pues no tengo ninguna duda. A cada impulso le sobreviene su corrección. Pero no tratemos de encontrar el techo o de verlo ya. Simplemente vamos a estar muy atentos, porque es verdad, y esto sí que es un axioma, es una cuestión simplemente de tiempo. Cuanto más tiempo pasa, más cerca estamos precisamente de esa corrección. Pero hoy por hoy no hay ninguna señal de giro en prácticamente ningún mercado, con lo cual, de una manera mucho más selectiva que quizá hace unos meses, pero debemos seguir, creo, en el lado alcista. ¿Cuándo debemos empezar a tomar precauciones? Cuando se empiecen a perder niveles. De igual manera que, por ejemplo, en el Eurostoxx, si es capaz de superar esta zona de los 3.100, esta zona, es que abundamos en Europa en un escenario muy, muy alcista. ¿Qué es lo que yo creo? Que precisamente esta zona, por la importancia que tiene, además esa resistencia ya está funcionando desde el año 2010, creo que perfectamente podría servir para detener el avance del precio. Pero esto no pasa de ser una simple creencia, avalada en que hoy por hoy lo que nos dicen los manuales es, señores, en resistencia no se compra. No sé si se vende, pero desde luego en resistencias no se compra. Por eso digo, como el único que de momento no está rompiendo por encima de sus máximos anteriores es el Eurostoxx, vamos a ser cuidadosos, prudentes, selectivos con aquello que queramos comprar. ¿Por qué? Porque hoy por hoy el escenario sigue siendo alcista y creo que eso debiéramos tenerlo claro. El IBEX, pues por supuesto estamos hablando de, no tiene nada que ver este gráfico con cualquiera de los que hemos visto con anterioridad, ¿no? La siguiente resistencia en la zona de 10.500. Es que la siguiente la tiene en 11.000, es decir, vamos ya prácticamente de 500 puntos o de 1.000 en 1.000 puntos. Es normal. Tiene tantísimo terreno a recuperar que cuando se ponga a hacerlo, lo hará a modo, lo hará de maravilla. De igual manera que tampoco tiene demasiada lógica que entre los años 2000 y 2007 el IBEX 35 fuera precisamente el mejor índice del mundo, y digo del mundo. Dentro de los importantes, de los índices importantes, fue el mejor índice del mundo. De 2000 a 2003, cuando esto caía, el IBEX era el que menos caía. Y de 2003 a 2007, cuando esto subía, era con diferencia el que más subía, el que más subió. Eso obedecía unas bondades del sistema económico español que posteriormente se ha demostrado que estaba basado en un modelo de crecimiento pernicioso, casi exclusivamente en ladrillo y endeudamiento en torno a él. Bueno, pues aquellos
barros se han convertido en los lodos de hoy, ¿no? Así que probablemente lo que estemos viviendo sea la convergencia de aquello que para el IBEX en su momento fue una divergencia, pero es que todo corresponde a ciclos. Cuando volvamos a tener constancia, tras la corrección, de que los mercados vuelven a ser alcistas de larguísimo plazo, pues el IBEX probablemente volará y será uno de los que más suba y de los que mayores alegrías proporcione. Así que, en la medida en que índices como el SP500 a corto plazo no nos pierda la zona de 1725, el Nasdaq 100 no nos pierda la secuencia de máximos y mínimos relativos decrecientes que trae, o incluso a cortito plazo no nos cierre el hueco último que nos ha dejado en la zona de 3290, o en la medida en que el DAX, que para Europa creo que puede ser la referencia importante, en la medida en que el DAX no pierda niveles de 8.700, no solamente porque fue el máximo relativo anterior, sino porque también es el origen de uno de los huecos importantes que nos ha dejado al alza, deberemos seguir pensando que los mercados son alcistas. Ahora bien, cuando empiece a perderlos, ojito, porque probablemente estemos ante el inicio de una corrección importante. Me pregunta aquí Illich, Roberto, Fibonacci también podría servirnos para poner el target de nuevos máximos cuando vamos largo, o solo para identificar soportes y resistencias ya existentes. No, por supuesto, nos sirve, el Fibonacci se utiliza tanto para retrocesos como para proyecciones. Si, por ejemplo, hemos sabido identificar que la onda anterior no era la onda extendida dentro de un recuento de Elliott y que precisamente en la que nos encontramos es la extendida, porque ya está siendo superior a la anterior, podemos pensar que es la extendida y sabemos que probablemente va a ir a buscar lo que es 1,618 veces la onda anterior. Con lo cual, sí, perfectamente nos sirve también para establecer proyecciones. O sea que en general nos conviene invertir en CFDs. Es lo que nos está proponiendo. Disculpa por su estabilidad en aumento. ¿Qué significa estabilidad en aumento? Hombre, yo no quiero proponer nada. Yo digo la manera que yo tengo ya desde hace bastantes años de invertir, y lo hago a través de una herramienta como son los CFDs. ¿Por qué? Porque me parece la mejor. Me permite ponerme largo o corto. Me permite no disponer del total del dinero que quiero invertir, si es que es eso lo que quiero hacer. Y sobre todo, no me ofrece algunos de los inconvenientes que hasta ahora me ofrecía una herramienta tan buena y tan potente como son los futuros. Yo creo que los CFDs vienen a mejorar algunos de los aspectos de los futuros.